Cuando hablamos de Marcelino García Toral, hacemos referencia a un hombre de gran carácter y con una fuerte personalidad, la misma que le acompañó durante su época de futbolista. Porque sí, Marcelino, antes de ser uno de los entrenadores más relevantes del fútbol español, también pisó el césped como jugador, llegando a debutar en Primera División con su querido Sporting de Gijón. Precisamente, fue la escuadra asturiana quien formó al centrocampista de Villaviciosa desde sus categorías inferiores hasta dar el salto a la élite. A continuación, tras 4 temporadas defendiendo los colores del Sporting, Marcelino se marchó al Racing de Santander, Levante y por último al Elche, equipo en el que colgó las botas de forma prematura. El motivo, una grave lesión de rodilla, le obligó a abandonar su sueño con tan solo 28 años. El palo fue tremendo, las cosas como son, pero Marcelino tenía muy claro que el fútbol era su vida, por lo que empezó a formarse como entrenador. A buen seguro, la decisión de convertirse en técnico fue la mejor de su vida. Solo hace falta recordar que en apenas 10 años, Marcelino pasó de debutar en la humilde Tercera División a ser catalogado como el mejor entrenador de toda España. Eso sí, la trayectoria de Marcelino en los banquillos está plagada de momentos positivos, pero también de otros muchos un tanto negativos. Él ha sabido ganarse el cariño de varias aficiones, al mismo tiempo que ha colmado la paciencia de diferentes dirigentes, y ahora entenderás muy bien por qué. Los orígenes de Marcelino como entrenador tuvieron lugar en el Club Deportivo Lealtad, uno de los más representativos de su Villaviciosa natal. Allí fue donde el míster asturiano dejó su primera gran huella, puesto que ayudó al equipo a dar el salto de tercera a segunda B, toda una gesta para ese club. Y a continuación, a principio de la década de los 2000, a Marcelino le llegaba la gran oportunidad que seguramente tanto esperaba, la llamada del Sporting. Fueron 2 años como técnico a cargo de una plantilla joven y con uno de los presupuestos más bajos de toda segunda división. Marcelino logró el objetivo de la permanencia, firmando un 5º y un 10º puesto. Del Sporting se pasó al Recreativo de Huelva, club decano del fútbol en España, y al que llevó a una primera división en la que dejaron muy buen sabor de boca. Todos estos méritos sirvieron para que Marcelino fuera nombrado como el mejor entrenador español en el año 2007 y su figura empezaba a ganar autoridad. Del Recre se fue al Racing de Santander, con el que consiguió una histórica clasificación para la Copa de la UEFA. Acto seguido, asumía el reto del Real Zaragoza, al que devolvió a Primera División. Éxitos y más éxitos en la carrera de un Marcelino que tuvo que regresar al Racing de Santander para salvarles del descenso. Tal y como has podido comprobar, Marcelino García Toral se había convertido en un auténtico especialista en conseguir que equipos más modestos, entre comillas, dieran alucinantes golpes de efecto. Sin embargo, proyectos más ambiciosos no terminaban de concederle su voto de confianza. Pero todo esto tocó a su fin cuando en el año 2011 el Sevilla le nombró como entrenador del primer equipo. Ahora sí que sí, Marcelino estaba al frente de un equipo llamado a pelear por grandes cosas, pero todas esas expectativas iniciales terminaron traduciéndose en un verdadero desastre. En febrero de 2012, Marcelino fue destituido y años más tarde reconocería abiertamente que tenía una espina clavada de su etapa en Sevilla. Eso sí, aquel mal sabor de boca se lo pudo quitar de un plumazo en el Villarreal, y es que Marcelino cuajó una de las épocas más bonitas que se recuerda en el cuadro castellonense, donde estuvo de 2013 a 2016. En ese periodo, Marcelino y el Villarreal subieron a Primera División, llegaron a colocarse 3 años consecutivos entre los 6 primeros clasificados de la Liga Española, jugaron la Champions y alcanzaron las semifinales de la Europa League. Esta fue, sin duda alguna, la primera gran obra del entrenador asturiano, quien cambiaría a Villarreal por un Valencia al que devolvió la ilusión. Pero antes de meternos de lleno en todo lo que ocurrió en Valencia, déjame decirte que en Villarreal, Marcelino ya le echó un pulso al club que terminó derivando en su salida. Todo esto ocurrió en la temporada 2016-2017, la cual no arrancó del modo esperado. Además, Marcelino tuvo un encontronazo en el vestuario con el central Musacchio. De hecho, el entrenador le dio al club una especie de ultimátum, haciéndoles elegir entre el futbolista o él. Finalmente, en Villarreal decidieron decantarse por el defensor. Y aquí fue donde se vio claramente el enorme carácter de un Marcelino que en el Valencia de Peter Lim sufrió algo similar. Y todo eso fue por culpa de que no le has dado todavía like a este vídeo y no te has suscrito al canal. Así que ya sabes. Y ahora en serio, lo de Marcelino y el Valencia da para una serie de televisión, por lo que voy a tratar de resumírtelo del mejor modo posible. Atento. Marcelino aterrizó en Valencia el 11 de mayo de 2017. En su primera temporada llevó al conjunto che a quedar como 4º clasificado, consiguiendo así el pase a la Champions. Al año siguiente repitió la actuación en Liga, pero fue un paso más allá al conquistar la Copa del Rey tras vencer al Barça de Messi en la gran final. 11 años después, los valencianistas veían como Marcelino y sus jugadores levantaban un nuevo título para el club, y todo parecía ir sobre ruedas. El Valencia era uno de los equipos más en formas del fútbol español y tenía a uno de los técnicos más relevantes del momento. Sin embargo, la directiva y la propiedad no eran acordes al peso de esta entidad. De hecho, en las semanas previas al inicio de la campaña
campaña 2019-2020 empezaron a surgir varias fricciones entre Peter Lim, propietario del Valencia, Mateu Alemany, director deportivo, y Marcelino, el entrenador. Marcelino mostró en todo momento su descontento con las decisiones que iba tomando Peter Lim, que afectaban notablemente a la parcela deportiva y con las que tampoco estaba de acuerdo Mateu Alemany. Todo ello provocó que, transcurridas solo 3 jornadas de liga y a las puertas de medirse al Chelsea en Champions League, Lim decidiera destituir a un Marcelino que no se mordió la lengua en la sala de prensa y aseguró cuál fue el motivo real de su salida. Y escucha bien, porque esto te va a sorprender. Estoy seguro, absolutamente, que el detonante de esta situación fue la Copa. Durante la temporada recibimos mensajes directos y de otras personas que teníamos que rechazar la Copa. La afición quería luchar por la Copa, los jugadores también, luchar por ese título y tener la convicción de ganarla. Nosotros, el cuerpo técnico, queríamos luchar y ganar. Ganarla fue el detonante de toda esta situación. ¿Quién me lo iba a decir? Y así fue como Marcelino dejó atrás una de las etapas más bonitas de su carrera, en la cual también vivió momentos muy duros a nivel personal. Uno de ellos fue el accidente de tráfico que sufrió camino de Asturias, en el que atropelló de madrugada a un jabalí mientras conducía junto a su madre y a su esposa. Afortunadamente, todos salieron ilesos y Marcelino reconoció que el coche y la suerte les habían salvado la vida. Dejando este complicado episodio atrás, la carrera como entrenador de Marcelino le llevó a Bilbao, concretamente al Athletic, al que llegó el 4 de enero de 2021. 15 días después, se proclamaba campeón de la Supercopa de España, nuevamente ganando al Barça en la final. Además, también coló a los Leones en la final de Copa, donde los culés pudieron vengarse. Parecía que Marcelino había encontrado un buen acomodo en el Athletic, pero una vez más, todo se torció. La entidad vasca atravesaba un proceso electoral que hizo que el técnico asturiano, ante la incertidumbre de no saber qué pasaría con la nueva directiva, optara por no renovar su contrato y marcharse. Aunque, como venía siendo habitual en él, no se mordió la lengua ante los medios. Me voy, nos vamos porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito. No me ofrece el apoyo para construir a medio o largo plazo. En estas últimas semanas no he percibido el interés inequívoco ni la confianza a futuro para seguir siendo entrenador del Athletic. Puede que todas estas experiencias fallidas por desavenencias con la directiva provocaran que Marcelino se fuera, por primera vez, fuera de España a entrenar. Lo hizo aceptando la oferta del Olympique de Marsella para la temporada 2022-2023, una decisión que acabó convirtiéndose en un auténtico infierno. Los malos resultados provocaron que los ultras del combinado francés montaran en cólera, llegando incluso a amenazar de muerte a su presidente, el español Longoria, que era el principal valedor de Marcelino y quien ante tal situación optó por retirarse temporalmente de sus funciones. Este escenario provocó que Marcelino anunciara también su dimisión, semanas después de su llegada a la Ligue 1. En una entrevista al diario en francés L'Equipe, el propio Marcelino contaba cómo acababa de vivir toda esa situación. Nunca he visto nada igual en mi vida y creo que no lo veré jamás, o por lo menos eso espero. Es una manera de proceder lejos de lo que es la realidad de 2023, en un país civilizado. El fútbol es pasión, pero creo que tiene que haber límites. Menos mal que todo lo ocurrido en Marsella quedó olvidado muy pronto, puesto que en noviembre de ese mismo año 2023, el Villarreal acudió a él para intentar que les ayudara a salir de su agónica situación. Eso sí, parece que esa segunda etapa de Marcelino en el submarino amarillo le iba a costar cara al club. Según Tiempo de Juego, Marcelino habría impuesto las siguientes condiciones para firmar: un proyecto a medio largo plazo, 2 temporadas más de contrato y un salario de 7 millones de euros en total. Casi nada. Quizás exigencias similares fueron las que terminaron apartándole de la selección española, ya que sonó varias veces como sustituto de Luis Enrique, pero el propio Marcelino reconoció que Rubiales nunca le llamó. Y es que ya sabemos cómo se las gasta también el bueno de Rubi. En este otro vídeo, que te dejo en las tarjetas, te cuento todos sus escándalos. Y antes de despedirme, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Piensas que en clubes como Valencia o Athletic de Bilbao se equivocaron dejando escapar a Marcelino? ¿Crees que es un buen entrenador? Te leo un comentario, y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.